Bien, estamos con esta otra contemplación. Vamos a ver el tema de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, dos opciones para que podamos hacer contemplación. Más que nada me voy a detener en el tema del Espíritu Santo, que muy pocas veces se lo considera en su profundidad y me parece muy importante. Vamos a comenzar con una oración. Angosta en la casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con las oraciones de San Agustín, muy lindas, cortitas, pero muy lindas. San Agustín tuvo la experiencia de buscar la felicidad por todos lados y todo fue en vano. Un día descubrió que él estaba habitado por Dios mismo, y se sintió indigno. De aquí viene la oración. Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella. Sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay en ella cosas que ofenden tus ojos. Lo confieso y lo sé. Pero ¿quién la limpiará? ¿O a quién otro clamaré fuera de ti? Tú lo sabes, Señor. No quiero contender en juicio contigo, que eres la verdad, y no quiero engañarme a mí mismo para que no se engañe a sí misma mi iniquidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Jesús estuvo apareciéndose durante 40 días, finalmente juntó a los apóstoles porque le dijo que vayan al Monte de los Olivos, y allí dice el texto que vamos a leer, que es el Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas nos habla cómo continúa el asunto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. No, vamos a ir directamente al versículo 4, capítulo 1, versículo 4, para que entendamos. San Lucas está resumiendo un poquito antes de hablar de la ascensión cuando estaba con los apóstoles, por eso quiero ir hacia atrás, y dice así: comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Les va a mandar el Espíritu Santo. Los reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Todavía los apóstoles, pensando con categorías humanas, le dicen así: ¿nos vas a liberar ya del yugo de los romanos? Todavía no llegan a entender, no tenían el Espíritu Santo aún. Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Diciendo esto, fue arrebatado a la vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él, que se iba, dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante, dos ángeles, y les dijeron: hombres de Galilea que estáis mirando al cielo, ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, vendrá de nuevo. Entonces se volvieron del monte llamado de los Olivos de Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celote, Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Bien, entonces
en el piso de arriba, es decir, en el cenáculo, donde Cristo preparó la Pascua, ahí estaban y permanecían allí en oración hasta que Cristo les mandara el Espíritu Santo. Les dijo Jesús que no se apartaran de allí, que se quedaran. Ya enseguida vamos a leer el relato de Pentecostés. Ahora vamos a decir 2 palabritas muy breves sobre la ascensión del Señor. El día de la resurrección, nuestro Señor le había dicho a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Cristo no podía permanecer aquí en la tierra porque aquí está todo sometido a la corrupción. Jesús solo iba a dejar el Santísimo Sacramento como acto de presencia. Él tiene que estar a la derecha del Padre para interceder por nosotros y venir a recoger lo que ha sembrado. Segunda venida. El cielo, en cambio, es el lugar apropiado para el cuerpo glorioso. Es el lugar de la permanencia, de la eternidad. El cuerpo glorificado tiende naturalmente ahí, cuando está en gracia, porque Dios lo eleva. Todos los cuerpos en el universo buscan su lugar apropiado por la gravedad. Y la ley de gravedad del espíritu y el cuerpo glorificado es el amor. El amor de caridad con que el hombre muere le merece un lugar en el cielo. Según el grado de amor habrá un grado mayor de gloria. Antes de ascender definitivamente para sentarse a la derecha del Padre, Cristo pasó 40 días con los discípulos. Se le iba apareciendo a uno a otro antes de entrar definitivamente a la casa del Padre. Toda la vida pública del Señor está encerrada entre 2 cuarentenas, si observamos bien, 2 cuarentenas. La primera es el ayuno de 40 días, donde comenzó su vida pública después de ese ayuno que fue a hacer al inicio, ayuno, penitencia, oración y combate espiritual. La segunda cuarentena es de alegría tras la victoria, el gozo y el descanso después del trabajo, que son los 40 días que estuvo visitando, no solo apóstoles, a tanta gente del cual no consta escrito, pero se apareció, dice, a muchas personas, dice el Evangelio, a muchas más. Finalmente Jesús dirigió a los discípulos hasta Betania. Los apóstoles le preguntaron si ahora iban a instaurar el reino. Y es lo que hemos leído en Hechos de los Apóstoles. No les toca a ustedes ahora eso. Aquí lo que hay que hacer es trabajar por el reino de Dios. Luego entenderán, cuando venga el Espíritu Santo, que están pensando con categorías puramente humanas. Jesús levanta, dice, la mano y los bendice. Los está bendiciendo mientras se va subiendo al cielo. Eso sale también en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Ellos se fueron predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando su palabra con señales y prodigios. Entonces, levantando las manos, los bendice. Los apóstoles sienten el dolor de la separación, pero es necesaria. Pero esa bendición los ampara, los protege. Luego el Señor asciende al cielo, como dice el Salmo 23 por 2 veces. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Levántense las puertas del cielo porque va a bajar primero el Verbo, se va a hacer carne, pero ahora lo vuelve a decir por segunda vez. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria, pero a la casa del Padre. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. 2 movimientos, se alzan las puertas para que baje el Verbo y se haga carne, ahora se abren de vuelta para que suba glorificado a la derecha del Padre. Y ahí permanece intercediendo por nosotros, mostrando sus llagas al Padre en un trono, porque Él gobierna todas las cosas. Como hombre
en su naturaleza humana y como Dios, en una única persona divina. Mientras Jesús va subiendo al cielo aparecen dos ángeles. Es común que los ángeles estén continuamente al servicio de Dios y anuncia que el que subió va a volver al fin de los tiempos. Esto es muy importante. No solo lo dijo Cristo, que va a volver. Aquí solemnemente lo anuncian los ángeles. Hay que esperarlo porque va a volver. La ascensión nos certifica la bondad del Señor, que va a prepararnos un lugar para que después venga, nos recoja y nos lleve al lugar que ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso la ascensión del Señor es un misterio de esperanza, nos tiene que llenar de alegría, de gozo. Si la cabeza, que es Cristo, de este cuerpo místico que es la Iglesia, ya está en el cielo, entonces ya tenemos que estar anhelando la eternidad para estar con Él. Y nos llena de esperanza que ya esté que estemos de alguna manera en Él, ya en el cielo. Y luego vamos a ver el relato ahora de la venida del Espíritu Santo, maravilloso relato. Entonces aquí podemos hacer la composición del lugar también, subiendo al Monte de los Olivos, viendo todo este espectáculo, cómo Cristo sube a los cielos ante la presencia de muchas personas, apóstoles y discípulos, santas mujeres. Voy a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones, porque estaban acuérdense que había pasado la Pascua, todavía había gente que estaba allí de visita de lugares muy lejanos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, porque estaban esperando la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía también de la recolección de las cosechas. Entonces se quedaban los 50 días después de Pascua, se quedaban. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero ¿estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan, cada uno de nosotros, atención, no hablan cualquier cosa, no están diciendo no están diciendo cualquier cosa. Están hablando ellos en su propia lengua y cada uno le está entendiendo como si ellos hablaran en cada lengua de ellos. Perfectamente entendible, perfectamente. Por ejemplo, si había un griego, el griego estaba escuchando que hablaban en griego, pero los apóstoles hablaban en hebreo. Y así cada una de las... Ese es el don de lengua del cual acá aparece. Miren cómo hablan, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Es perfectamente entendible. Dios es entendible. Dios es perfectamente la verdad y la manifiesta claramente. Ilumina el entendimiento, no lo confunde, no anula la capacidad intelectiva. Están siendo instruidos por los apóstoles, cada uno en su lengua. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo esto. Fue un espectáculo ver eso.
Claro, había venido el Espíritu Santo, los transforma, ahora vamos a comentar. Pero algunos se reían, como siempre hay, y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie. Pedro, con valentía, ya está cambiado, es otra persona. Se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme. Yo quiero leer todo porque esto es maravilloso, cómo se transforma Pedro y todos. Escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. ¿De dónde saca tanta sabiduría Pedro que apenas le daba un poco era muy tosco? En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, la segunda venida. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios, señales que ustedes ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir así en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto, pero Dios lo liberó de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía al respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia. Qué hermosas palabras de David, me va a resucitar, ¿verdad? Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy está la tumba de David. Ustedes pueden ir a verla. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías. Viéndola de antemano con estas palabras, no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús, y de esto todos nosotros somos testigos, sigue hablando Pedro. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramarse sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. ¡Qué discurso! ¡Qué fuerza! Y ahora escuchen, al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro, se afligió la gente, le hemos matado nosotros. Ahí tomaron conciencia. Claro, San Pedro está movido por el Espíritu Santo y predica de manera impresionante. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ayúdennos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibieron el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado.
Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos, siguió el discurso. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Generación perversa, imagínense hoy día cómo estamos. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron enseguida. Y aquel día se bautizaron unas 3.000 personas en un solo toque, en un solo discurso lleno de amor. El Espíritu Santo arrasa con todo. ¡Qué hermoso! Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez del corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Se iban convirtiendo uno y otro, uno y otro. Pues bien, nos metemos en el piso alto, hay que subir con una escalerita, al piso alto donde Cristo celebró la misa, institución de la Eucaristía, lavatorio de los pies, mandamiento del amor. Ahí arriba están reunidos en torno a la Santísima Virgen, los apóstoles. Vamos a hacer la composición del lugar, nos vamos a meter ahí en todo lo que está sucediendo, junto a ellos, junto a la Virgen María, vamos a olfatear, a escuchar, mirar, escuchar lo que dicen entre ellos. Después el discurso de Pedro, que desde allí arriba habla para todas las personas que están reunidas debajo, porque el trueno, el fuego, el viento impetuoso, todo se sintió ahí, en el cenáculo. Ahí se sintió todo, por eso la gente acudió ahí. ¿Qué pasó? Los llamó el Espíritu Santo con un trueno. Vamos a decir algunas palabritas que puedan ayudarnos. Al amanecer del día de Pentecostés fue tempranito, oyeron un fuerte rumor que bajaba del cielo como un fuerte viento que llenaba toda la casa y sobre todo el salón donde estaban, y al mismo tiempo vieron un globo de fuego que bajaba del cielo y se fueron dividiendo en muchas llamitas encendidas como si fuesen lenguas de fuego que se posaban en la cabeza de ellos. Esto fue visible, esto fue un fenómeno extraordinario. Entonces todos se sintieron llenos del Espíritu Santo con un impulso irresistible. Eso produce el Espíritu Santo, un impulso irresistible de hablar de las cosas de Dios. Colmados de alegría y cambiados, hombres nuevos, su inteligencia no era la de antes, veían las cosas divinas con gran claridad ahora. En cambio, el mundo exterior lo veían como sin sustancia, como cosas indignas de que pusiesen en ellas su amor. Veían de distinta manera la obra de la redención, comenzando por la persona de Cristo, siguiendo por su doctrina y acabando con su obra. El corazón se les había ensanchado más que el mundo. Sentían que esos no eran sueños exaltados, sino una plena posesión de la fortaleza divina que se les daba del cielo. Sentían la presencia del Espíritu Santo, pero más aún sentían la unión profunda con Él. Y con el Espíritu Santo sentían toda la presencia de la Santísima Trinidad. Ahora entendían estas promesas de Jesús, con cuánta razón les decía que les convenía que Él se fuese al cielo, a fin de que pudiesen recibir el Espíritu Santo. Ahora entendían el misterio de la Iglesia, entendían a Cristo, entendían su vida, su doctrina, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Jesús ya le había dicho que el Espíritu Santo les iba a aclarar todas las cosas. ¿Qué simboliza el viento impetuoso que viene? ¿Qué simboliza también esas lenguas de fuego? Vamos a explicar. Ante todo, el viento impetuoso. ¿Por qué fuerte? ¿Por qué impetuoso? El viento parece
una lucha del cielo con la tierra. Y tal es realmente el Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural que viene a remover, a desarraigar, a purificar todas las cosas terrenales, todos los afectos que tenemos hacia las cosas terrenas. Nada tiene que quedar de esas cosas terrenas, como dice la Escritura. Riega lo marchitado, sana al enfermo, inflama al tibio. Y lo hace con decisión, lava el corazón sólido. Ven, oh Espíritu Santo, y viene como el viento enérgico, sin acomodarse a las cosas del mundo, sino a purificarlas, a destruir lo malo y a implantar lo bueno. Y como lenguas de fuego, eran lenguas porque el primer oficio de los apóstoles era no solamente ser testigos, sino predicar por todo el mundo. Y por eso vienen en forma de lengua, por la profecía, la predicación. Eran de fuego porque la predicación inspirada por el Espíritu Santo es fuego de caridad, no fuego de palabras, sino elegancia de razonamiento, y es expansiva y quema en cada apóstol, en ellos mismos y en los demás. Quema, arde, es fuego, es el amor que se comunica. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y recordamos aquel pasaje de Jesús: fuego he venido a traer a la tierra, y cómo deseo que arda. Y ya ahora se prende fuego. Invadidos por ese viento, quemados por esa llama viva, sentían más el Espíritu que ellos mismos. Sentían más la presencia del Espíritu en ellos que ellos mismos. Esa transformación interior salía ahora al exterior, porque el Espíritu les movía a hablar de las cosas de Dios. No eran ellos los que hablaban, sino el Espíritu que hablaba en ellos, como dice Jesús. Lo más llamativo en esto fue el don de lenguas. Cada uno lo oía hablar en su propia lengua, carisma esencialmente de Pentecostés. En al menos 15 lenguas diferentes, todos confesaban que al hablar estos gentiles lo entendían cada uno en su propia lengua. Pero también hubo confusión, siempre se mete el demonio, siempre se mete el mal espíritu. Y por eso algunos empezaban a burlarse, a reírse para desacreditar a los apóstoles. Seguramente eran fariseos, saduceos, que empezaban a decir: no, están borrachos, no le hagan caso, están locos, no hagan caso. Pero sí le hicieron caso, porque se bautizaron 3.000 de un toque, para que veamos cómo cuando el Espíritu Santo está plenamente activo en el corazón de los hombres, no hay imposibles para Dios. San Pedro, con toda claridad y valentía, explica que es el Espíritu Santo que ha descendido sobre ellos y hace un discurso espectacular, magnífico, como nunca. Pedro, con una valentía tremenda, y se bautizan 3.000. Para bautizar a 3.000 personas habrán estado horas, un trabajo inmenso. Luego lo van a meter en la cárcel, lo van a azotar por lo que han hecho, ese mismo día. Pero como dice Hechos de los Apóstoles, se iban de la presencia del Sanedrín llenos de gozo por haber sido hallados dignos de ser azotados por causa de Jesús. ¿Cómo han cambiado? Ahora quieren morir por Cristo. Antes eran ignorantes, ahora son doctores admirables de la fe. Antes eran cobardes, ahora son más fuertes que todas las potencias de la tierra y del infierno. Antes eran hombres llenos de ideas y sentimientos terrenos, ahora son del todo sobrenaturales. Antes eran de corazón raquítico, ahora se han ensanchado sin fronteras. Antes apenas si servían para pescar, ahora se dirigen a la conquista del mundo para Cristo. Sin embargo, no pensemos que no tuvieron dificultades, penas, contradicciones, soledades. Dios no quita esas cosas que están en la naturaleza y que hay que afrontarlo con amor, sino que fortalece el corazón para seguir, a pesar de esas cosas, seguir adelante. Con el Espíritu Santo los apóstoles hicieron maravillas, también nosotros, también Dios quiere venir a nosotros.
con su Espíritu Santo. Siempre es bueno hacer invocaciones al Espíritu Santo diariamente. Hay la secuencia que es famosa y muy linda. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz, consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Es la oración tan hermosa que podemos diariamente recitar pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, nos dé fuerza. Y voy a terminar leyendo un pasaje de la Escritura para que vean ustedes cómo el Espíritu Santo transformó a los apóstoles. Vean ustedes cómo está todo cambiado, cómo hay fuego. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. El triunfo del corazón inmaculado va a consistir en eso. Es una acción entre el Espíritu Santo y el corazón inmaculado de María. Así como en algún momento el Verbo se juntó con ella y dio por resultado Cristo, el fruto bendito del vientre de María, ahora el Espíritu Santo se va a unir a María y va a haber un fruto de conversión admirable, un triunfo maravilloso del corazón de ella en el corazón de los hombres, para que los hombres se abran a la misericordia de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles? Capítulo 4. Por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes cada vez más en mayor número se adherían al Señor, las conversiones. Una multitud de hombres y mujeres hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos la sombra de Pedro, miren ustedes el trabajo cómo el Espíritu Santo movió todo. Entonces, para que al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese y ellos quedaran sanos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritu inmundo, posesos, y todos eran curados. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, llenos de envidia, los de la secta de los saduceos y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y le metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión. Se armó un revuelo aquí. Les sacó y les dijo: id y preséntense en el templo y digan al pueblo todo lo referente a esta vida nueva, a Cristo. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron allí, los alguaciles no los encontraron en la prisión. De vuelta se salen, porque los saca el Espíritu Santo, los saca su ángel de la guarda, y volvieron a darles cuenta y les dijeron: hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada, a los guardias firmes ante los puestos, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podría haber significado, qué pasó. Se presentó entonces uno que les dijo: mirad, los hombres que pusisteis en la prisión ahora están predicando en el templo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y le trajo, pero sin violencia esta vez porque tenían miedo de que el pueblo los apedrease. Para cuidar su pellejo, sí, ¿verdad? Entonces les trajeron y le presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: les hemos prohibido severamente enseñar en nombre de ese, y sin embargo ustedes han llenado Jerusalén con la doctrina.
y ahora quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y quién va a tener la culpa? Ahora se quieren sacar la culpa. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes le dieron muerte, colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder, etcétera, la salvación al pueblo. ¡Qué maravilla! Ellos se marcharon contentos de haber sufrido porque los flagelaron, se iban contentos, gozosos de sufrir por Cristo, por amor. Hagamos esta contemplación tan linda, metámonos en la escena, busquemos un tiempito, un lugar, no nos apresuremos, tenemos el resto de la vida, si es que el Señor nos va a conceder varios días más de vida, meses, años, podemos hacer estas contemplaciones con más tranquilidad, profundamente, que nos hará un inmenso bien. Concluyamos esta contemplación.